soy la ingeniera Sandra. Vamos a hablar en esta semana lo que se refiere al tema meritocracia versus democracia. Un tema muy interesante que sucede no solamente en nuestro país, sino en todos los países de América Latina. Entonces tenemos que la meritocracia es el sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Aquí en este claro concepto nos indica entonces que las personas para poder ejercer su profesión dentro de una institución pública o privada deben estar capacitadas de acuerdo a sus méritos. Entonces tenemos aquí que la meritocracia facilita el acceso al poder a las personas que cumplen con los requisitos profesionales, es decir, está apto a desempeñarse y a cumplir sus funciones en el cargo a él otorgado. Para ello se toma en cuenta su información profesional, talentos y experiencia laboral. Entonces tenemos aquí indicado en una forma muy breve y clara que la meritocracia se refiere a que una persona puede acceder a un puesto laboral dentro de una institución pública y privada, siempre estando facultada con la facultad que le da su profesionalismo, su título profesional, su talento y su experiencia laboral, sin importar el aspecto social de la persona, el aspecto económico y el aspecto cultural. ¿Por qué decimos esto? Porque en nuestro país y en otros países más funciona este tipo de aspectos al momento de elegir a una persona en una institución pública o privada. Siempre las personas que tienen un rango, un estrato social alto, esas personas tienden a ocupar los cargos más importantes dentro de las instituciones públicas, también en las instituciones privadas. También suele suceder que el aspecto económico es muy importante porque las personas que tienen un buen ingreso económico son más probables el ingreso a obtener un cargo público. Y en el ámbito cultural también, porque las personas más humildes no pueden nunca obtener un cargo público, porque para ello deberían estudiar, deberían prepararse y deberían acceder a una experiencia laboral. Muchas veces algunos ni siquiera pueden estudiar porque no tienen las condiciones para hacerlo, ¿sí? Muchas veces son discriminados. Aquí en nuestro país últimamente se permite el acceso a las personas de diferentes culturas, porque antes era un poquito difícil que las personas ingresen a la vida laboral, las personas de diferentes culturas, bien sean indígenas y demás culturas, para no nombrarlo porque no es el caso. El sistema de meritocracia nos indica que para poder medir la valía de los individuos para que puedan desempeñar un cargo público, se les realiza por concursos de méritos y oposición. Entonces, dentro de la meritocracia está que las personas para acceder a un cargo público deben concursar, realizar pruebas para poder ocupar ese cargo en dicha institución. En algunas instituciones públicas lo realizan, pero a nivel mundial esto no sucede así, porque siguen ejerciendo y ocupando cargos públicos o privados personas con afinidad a la parte contratante, o hay veces que utilizan el poder para otorgar a cambio de algo, un puesto, o de pronto se fijan en la apariencia de la persona, en el estrato social, en la cultura de la persona, para ver si merece o no merece el puesto. Entonces, dentro de la meritocracia no está enmarcado estos últimos términos, porque en el sistema de meritocracia se trata de
que las personas que quieran ingresar a formar parte en el sector público o privado de una plaza docente deben concursar, deben ingresar de esa forma. Es difícil que cualquier sistema político, económico o social sea netamente meritocrático. ¿Por qué motivo? Porque en el Ecuador se ven siempre reflejado que la meritocracia se reemplaza por las cuestiones políticas, grupos minoritarios y equidad de sexos. Por ejemplo, en nuestro país, lo que se refiere a cuestiones políticas es un tema muy grande de abordar, puesto que las cuestiones, la política arrasa en nuestro país para lo que se refiere a la inserción laboral. Siempre se ve y no es un tema tabú. Cuando es tiempo de campañas políticas, miles de personas apoyan a su candidato. ¿Para qué? Para que esas personas después de un tiempo ocupen una plaza laboral en una institución pública. Refiriéndose así como favores políticos. Entonces también tenemos los grupos minoritarios, muchas veces las personas vulnerables también ingresan a trabajar y la equidad de sexo. Entonces, como sucedía en la antigüedad, las personas con un poder económico, social o político siguen teniendo mejores oportunidades laborales que las que realmente así lo ameritan. Entonces, en la antigüedad sucedía de esta forma. En la antigüedad ni siquiera las mujeres podían trabajar. Parece ser que en la actualidad sigue sucediendo lo mismo. Las personas que tienen posibilidades económicas ocupan los mejores cargos en las mejores empresas privadas o en las instituciones públicas sin tener ningún título, ninguna experiencia laboral, simplemente por favores, por pertenecer a un partido político o por de pronto pertenecer a una familia de renombre en el país, no solamente en nuestro país, sino también en muchos otros países. Leí un artículo el día de ayer, en el país de México también sucede esto, y así debe suceder en algunos países dentro de América Latina. Entonces, siempre está por delante el poder económico, social y político. También la meritocracia, bueno, eso lo dejamos en otro punto. La meritocracia en sí permite crear una sociedad más justa donde prime el merecimiento y no el apellido, sexo, condición social, político, cultural y socioeconómico, como lo acabé de explicar. El tema de la meritocracia también puede ser implicada en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, esto se refiere a que, por ejemplo, cuando una persona quiere ingresar a la mejor universidad de aquí del país o de otro país, no puede hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Pues para poder hacerlo en nuestro país, se necesita que la persona ingrese con una excelente nota académica. Entonces, hay personas que no tienen los recursos económicos y no pueden pagar una tutoría de un docente experto en la asignatura. Entonces, pierden esa oportunidad. Y esa oportunidad quedaría para las personas que tienen un estrato social superior, alto. Las personas que tienen poder económico, o de pronto utilizan la política para poder llegar a ganar su cupo para la universidad. Entonces, quedando así, de esta forma explicado, y nos damos cuenta que lo que se refiere a los aspectos económicos y sociales, sí, todavía en el Ecuador aún existe ese tipo de situaciones
que hacen que las personas más humildes, las personas eh, que más lo necesitan, no obtengan su cupo en la universidad, sino más bien les toca renunciar a su derecho de estudiar porque no pueden pagar para poder sacar una nota máxima. Mientras que las personas que tienen un poder económico superior sí lo hacen y muchas veces consiguen ingresar a la universidad. Las personas que no tienen los recursos económicos, sin embargo, se dedican a otras cuestiones. Algunas personas tienen que trabajar, otras personas tienen que estudiar otra profesión en un instituto o ver la posibilidad de emprender y muchas veces ni siquiera realizan sus estudios en la universidad. Como conclusión, en nuestro país no hay meritocracia, ¿sí?, sino privilegios a igual que otros países. Entonces, eso deducimos por el simple hecho de que las personas en una situación económica baja no tienen las mismas posibilidades que las personas en una posición económica superior, ¿sí? No tienen la misma oportunidad laboral y por tal motivo tampoco no tienen una oportunidad muchas veces académica. Entonces vamos a continuar la siguiente lámina. Por ejemplo, tenemos aquí, yo les he puesto un ejemplo para poder identificar qué es lo que se refiere a la meritocracia. Entonces pongamos el ejemplo de María Sol. María Sol tiene 3 años de experiencia siendo docente. Tiene un título que acredita y le suma a su experiencia laboral. Estudia una maestría en educación inclusiva y tiene vocación y está actualmente participando en un concurso de méritos. Por su parte, Dianita y Tatiana tienen 3 y 5 años de experiencia respectivamente. Siendo docentes, tienen sus estudios realizados que acreditan ser merecedoras del puesto laboral que ejercen, pero no están realizando ningún concurso de mérito para ostentar su estabilidad laboral. Tienen mucha afinidad con la rectora, son comadres y familiares de ella. ¿Cuál debería asumir la carga laboral si existe meritocracia en el país? Bueno, en base a este ejemplo voy a dar mi criterio, mi opinión, mi libre opinión. Entonces, María Sol es una profesional que se ha formado para ejercer el puesto que está ostentando. Tiene su título y está estudiando, continúa sus estudios para poder entrar dentro del ámbito educativo de una manera honesta. Tiene vocación porque le acreditan 3 años de experiencia y está participando en los concursos de méritos que se efectúan en el Ministerio de Educación. En cambio, las compañeritas Dianita y Tatiana también tienen los 3 años o 5 años de experiencia, pero también tienen sus estudios, pero no están realizando ningún concurso de méritos. Tienen la ventaja que no tiene María Sol, es de que tienen afinidad con la máxima autoridad de la institución educativa, que es la rectora. ¿Por qué? Porque son familiares, son comadres, entonces ahí existe una gran diferencia entre ella y las compañeras. Las compañeras están totalmente tranquilas porque no tienen que hacer ningún concurso ni tienen que competir con nadie, porque la que tiene que hacer todos esos méritos es María Sol, porque ella no tiene nadie quien la apoye políticamente. Ella solamente cuenta con su experiencia y con sus concursos de méritos que los ha realizado y debe esperar a ver si gana el concurso de méritos.
mientras que Dianita y Tatiana están totalmente estables porque la rectora de la institución les está apadrinando dentro de la misma. Entonces, ¿cuál debería asumir la carga laboral si existe meritocracia en nuestro país? Quien debería asumir la carga laboral serían las tres. Y si no, asumirían las tres, si no habría vacante para las tres, la que debería ocupar la carga laboral es María Sol, porque ella está concursando y la ley la hace merecedora de estar ahí mientras ella termine su concurso de méritos y mientras ella gane su concurso de méritos. Mientras tanto, Dianita y Tatiana pueden seguir laborando en otra institución o de pronto en la misma institución, pero siempre reconociendo a la persona que tiene realizado el concurso de méritos. Entonces, esa es la diferencia que ocurre en nuestro país y en muchos países más, porque hay personas que están siempre formándose, invierten en educación, invierten en muchas situaciones y no consiguen nada porque hay personas que están apadrinadas por otras personas, por personas dentro de la institución que tienen un rango superior de decisión, de toma de decisión, y que muchas veces en nuestro país no se toma en cuenta este tipo de situaciones. Por ejemplo, en una empresa cualquiera, puede ser en una institución pública, la máxima autoridad tiene la obligación de elegir entre dos personas quién se queda y quién abandona el puesto de trabajo. Entonces, esta persona se ve en una posición muy difícil, puesto que si se queda la persona que legalmente debería quedarse, la amiga o la comadre se quedaría sin trabajo o de pronto tendrían que removerla de sus funciones. Pero ese debería ser la forma correcta de proceder si es que en nuestro país hubiera meritocracia. ¿Sí? Tratar de estimular a la persona que se está ganando esa vacante laboral, que está por méritos dentro de sus funciones y no está esperando que tranquilamente, sin hacer ningún esfuerzo, sin prepararse, sin estar debidamente capacitado, estar tranquila porque yo tengo una persona que ve por mí. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar de la democracia porque al principio dijimos que vamos a ver la diferencia entre democracia y meritocracia. Entonces, dentro de la democracia, según la UNESCO, se define en realidad por la libre elección que los dirigentes y no por el carácter popular de la política realizada. Así como les había indicado, en la democracia, en cambio, se refiere a la voluntad popular. Cuando un político quiere tomarse el poder en las elecciones, es el pueblo el que elige cuál es el político que es capaz para gobernar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre democracia y meritocracia. Aquí en la democracia es la voluntad del pueblo. En cambio, en meritocracia no. En meritocracia no elige el pueblo, sino se ubica a la persona de acuerdo a sus capacidades profesionales, a sus talentos y a su experiencia. Los ejemplos de democracia. Por ejemplo, mi madre compró 2 lápices, uno para mí y otro para mi hermano. Estamos hablando de democracia porque la mamá compra 2 lápices porque tiene 2 hijos y obviamente tiene que solventar los gastos de los 2, no solamente del uno, porque si el otro hijo
no va a tener la herramienta para estudiar o para escribir. En el colegio van a elegir el presidente del consejo directivo y todos vamos a darle el voto a Rafael. Estamos hablando de un colegio. Entonces, aquí también estamos hablando de democracia porque van a elegir y por voto popular están conversando que va a ganar Rafael. La gerenta de la empresa realiza abuso de poder. Se ha detectado que ejerció nepotismo. Los directivos se van a reunir para removerla de su puesto. Entonces aquí está indicando que la gerenta de una empresa realizó abuso de poder. Bueno, no voy a especificar esta palabra porque la vamos a ver en otra charla. Y esta persona está actuando de una manera errónea dentro de la empresa que está perjudicando a un empleado. Entonces, se le detectó que ejerce nepotismo. Entonces, los directivos se van a reunir y la van a remover de su puesto. Eso también es democracia, porque como esta persona no realizó su trabajo de una manera adecuada, van a tener que cambiarla o removerla de su puesto para poder ubicar a otra persona que sí esté apta para ejercer este puesto laboral. Entonces, quería dejarle esta imagen porque la próxima semana voy a hablar sobre lo que se refiere al nepotismo, un tema muy importante para aquí dentro de nuestro país que debemos erradicar totalmente para que todas las personas que realizamos concursos de méritos tengamos la oportunidad de ingresar y obtener una plaza docente, que es lo que siempre se está queriendo por parte de muchas personas. Si nosotros revisamos el Facebook, hay muchas personas que desean ingresar a trabajar en sus puestos laborales y no pueden. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces todo esto está politizado y esto no queremos nosotros, al menos los ecuatorianos no queremos. Decimos basta ya al nepotismo. Este es un nuevo tema para la próxima charla.